Diana sigue viva y está espléndida en los corazones y las mentes de personas de todo el mundo, de los que la conocían personalmente y de los que vimos su vida transcurrir en los medios. Pero hoy en día continúa en todas partes despertando el mismo interés. Básicamente también porque sus hijos son su legado, un legado que cambió para siempre a la monarquía británica desde que ella se fue. Diana de Gales era una celebridad de la mayor magnitud y su muerte prematura y siniestra le han asegurado un lugar sin igual en la historia, sirviendo de ejemplo su lado positivo, pero, por qué no decirlo, la eterna rival de Camilla Parker tenía su lado más contradictorio que no le hizo ser feliz. Pero veamos qué escribió Penny Thornton, reputada astróloga británica, a quien Diana consultó y que fue citada por la princesa en el Palacio de Kensington en marzo de 1986, 5 años después de la boda con Carlos y cuando Harry tenía poco más de 2 años y Guillermo 4. Conocí a Diana por primera vez en marzo de 1986. Tenía 25 años y llevaba 5 años casada con el príncipe Carlos. Una semana más o menos antes de esa reunión, ella me había telefoneado de repente para preguntarme si podría hacer su carta astral. Inicialmente me negué de manera cortés porque estaba trabajando a una fecha límite apretada en mi segundo libro, pero cuando mencionó que solo esperaba una luz al final del túnel, acepté verla inmediatamente. Por lo tanto, cuando llegué al Palacio de Kensington, era plenamente consciente de que ella estaba descontenta y buscaba una guía específica de la astrología. También había supuesto que la razón de su infelicidad era su matrimonio, no porque ella hubiera discutido esto conmigo, sino porque después de haber evaluado a fondo los rasgos de ella y de él unos cuantos años antes en mi libro, estaba claro que había algunas dificultades potencialmente grandes entre ellos. A lo largo de los años me han preguntado muchas veces cómo me sentía cuando la conocí. ¿La perspectiva de hacer su carta astral era desalentadora? ¿Tendría que comprometer mis verdaderos sentimientos sobre la astrología, dado que Diana era miembro de la familia real y la futura reina de Inglaterra nada menos? ¿Qué pensé de ella? ¿Qué pasó durante esa primera consulta? Cuando conocí a Diana, yo ya había trabajado como consultora astrológica durante 10 años. Muchas personas de todos los ámbitos de la vida, incluidos la realeza, habían pasado por las puertas de mi consultoría, así que no diría que estaba intimidada. Pero me preocupaba realmente que hubiese un problema por resolver y quería que se hiciera bien. También decidí que la única forma de continuar con la consulta era tratarla como a cualquier cliente, no más especial que a cualquier otra persona. Y fue con esa actitud que nos sentamos juntas en el sofá de su pequeña sala de estar, extendiendo todos los cuadros que manejo en la mesa de café enfrente de nosotras. Con cualquier nuevo cliente, para empezar, discuto todas las características de la tabla desde una postura bastante superficial. Empiezo desde el punto ascendente y, abriéndome paso en sentido antihorario alrededor de la tabla, hablo de cada planeta y de cómo se manifiestan cada uno según su relación con los demás y su posición de casa y firma. Este procedimiento generalmente toma alrededor de 20 minutos y para el final de ese tiempo el cliente debe sentirse cómodo conmigo y ya no se alarma por lo que le depara el futuro, que por supuesto no es el verdadero propósito de la astrología, dice Penny Thornton. Esta pequeña incursión en la carta generalmente crea un foro de discusión para que luego pueda abrir las capas más profundas de la astrología y enfocarme específicamente en el tema de interés. Por lo tanto, una consulta no es un monólogo emitido desde un púlpito elevado, sino un diálogo entre dos personas, diría Thornton. Durante las 4 horas que estuvimos juntas, continúa, Diana habló sobre su infancia, su relación con sus padres, los efectos de su divorcio y sus sentimientos acerca de su madrastra. Pero en el centro de la consulta estaba su matrimonio con Carlos y su desesperación por su ineludible destino, por así decirlo, dice Thornton. Todo esto ha sido tan bien documentado que no creo que tengamos que pasar tiempo investigando la bulimia, los intentos de suicidio, los escándalos, los silencios y las hostilidades. Todo esto lo sabemos.
Lo que puede ser de más interés para todos es lo que le hizo ser a Diana tan extraordinaria, ser un conjunto de contradicciones completamente fascinante. Todavía encuentro desajustes sobre la carta de Diana en otras publicaciones periódicas basadas en la fecha de nacimiento, porque estaba equivocada. De hecho, cuando comencé mi asociación con Diana, también estaba trabajando en una hora incorrecta de nacimiento. Pasó al menos un año hasta que de repente ella me dijo: «¿Sabes, Penny? Me doy cuenta de que tengo mi hora de nacimiento a las 7:45 p.m., es decir, a las 19:45. Pero no fue así. Nací justo antes del comienzo de la final masculina en Wimbledon, aproximadamente a las 2 de la tarde». Por lo tanto, en lugar del ascendente aventurero, dice Penny Thornton, extravagante e independiente de Sagitario, Diana lo tendría en Libra, o sea, graciosa, grácil, encantadora y diplomática en su ascendente, una receta perfecta para el icono de la moda en que se convirtió y su relación con la Organización de Relaciones Británica, Relate. Pero también influye en que proporcionaba así una razón astrológica para el dolor que experimentó en la infancia sobre el divorcio de sus padres. Al examinar las características fundamentales de su carta astrológica y fijándose en la fecha 1981, momento de la boda, observé que la conjunción de los planetas no le permitirían deslizarse fácilmente hacia un papel real convencional. Ella requería una gran libertad de autoexpresión y, a pesar de su deseo de seguridad, necesitaba mucho estímulo para actuar. Y siempre buscando experiencias novedosas. Por un lado, podría aportar un soplo de aire fresco a sus relaciones a través de la fuerza de su personalidad y no dejar que su relación se estancase o cayese en una rutina aburrida. Pero por otro lado, si su matrimonio se volvía demasiado restrictivo, ella saldría a buscar horizontes más emocionantes. Como futura reina de Inglaterra, justo esto último es absolutamente impensable y mucho menos practicable. Como ya escribí en mi libro, en el año 81, el año de su boda, cuando Diana tenía 20 años y se casa con el príncipe, la joven no tenía ni idea de quién era. Ella no tenía ninguna experiencia sexual real ni ninguna oportunidad de explorar la intimidad emocional con un hombre. Ella la desarrolló e hizo crecer en el matrimonio y Charles, 13 años mayor que ella y con un carácter complejo, no era el hombre adecuado para iniciarla, para relacionarse con sus complejas emociones y su profunda falta de autoestima. De hecho, Carlos ayudó a convertir un dilema interno latente en una verdadera psicosis. Es justo decir que esa conjunción planetaria de la fecha de su boda fue la responsable tanto de la personalidad carismática de Diana como de su relación problemática con la gente con la que se hizo cercana. La princesa tenía carisma, impresionante presencia, una forma de acercarse a las personas que enamoraba, tenía un instinto de aprovechar el momento que revelaban, sin embargo, intuitivamente un problema en Diana. Dejó una huella indeleble en las vidas de aquellos a quienes tocó y a la luz de su muerte prematura, la mayoría solo recordará la vitalidad embriagadora que generó, el amor que ella irradiaba. Pero por el contrario, se han escrito innumerables relatos sobre su tratamiento hacia los amigos y hacia el personal de servicio. Sus sentimientos previamente cálidos y afectuosos podrían convertirse en disgusto helado casi de la noche a la mañana. Un incidente que habría sido tomado a la ligera en una ocasión podría convertirse en la fuente de furia intensa en otra ocasión. Ella fue atractiva y generosa, pero impredecible y peligrosa. Por ejemplo, dependiendo de su estado de ánimo, Patrick Jefferson, secretario privado de Diana de 1988 a 1996, tras Barry Manaki, escribió en su libro Sombras de una princesa: Diana descubrió que podía ser perspicaz y considerada con sus elogios y aliento hacia los demás, aunque un poco inconsistente. Recibir una palmada en la espalda un día no te protegía de ser pateado al día siguiente por hacer lo mismo. Cuando no estaba contenta, su desconfianza y astucia naturales tomaban el control. Entonces, sus habilidades verbales las empleaba para herir y confundir. Cuando despertó,
Usaba palabras como si fuesen tomahawks y su objetivo rara vez fallaba. Ella sabría, con astucia de gato, cuándo dejarte sentir la garra de su pata de terciopelo. Como el depredador que a veces era, acecharía a su víctima esperando que su atención se distrajese antes de atacar. Está en todas nuestras naturalezas, continúa Jephson, tener estados de ánimo, ser fácil y feliz un día, gruñón otro día. Todos nosotros ponemos nuestra mejor cara al comienzo de una relación, luego, con el paso del tiempo, surgen nuestras características menos atractivas y nuestras patologías nos ganan. Pero con Diana, estos comportamientos fueron extremos, y debido a que su apoyo emocional era tan frágil y su vida externa tan absorbente, no podía superarlos. Pasé incluso un tiempo considerable reflexionando sobre las razones subyacentes, astrológicas y de cualquier otro tipo, sobre su comportamiento en el último capítulo de mi libro Con amor de Diana. Una persona que ha sido emocionalmente dañada al principio de su vida, continúa, según el nivel de trauma, puede convertirse en sociópata. Al igual que el sociópata no tiene ningún sentimiento de culpa o compasión por sus víctimas, un sociópata se divorcia de las emociones que lo hacen actuar de maneras muy extrañas. La negación es esencial para la supervivencia psicológica y ciertamente para mantener las apariencias en un mundo cada vez más amenazante. Por lo tanto, el comportamiento de Diana era completamente consistente con alguien cuyo primer instinto era encaminarse a la negación. Penny Thornton concluiría: en el verano de 1997, el divorcio de Charles detrás de ella y un puñado de amantes languideciendo en las trincheras del campo de batalla del amor, estaba disfrutando de un romance glorioso con Dodi Al-Fayed. Parecía que finalmente Diana había encontrado lo que estaba buscando, y sus insinuaciones a la prensa de que estaba a punto de hacer algo importante enviaron rumores de matrimonio con Dodi rebotando alrededor del mundo. Pero sospecho que esta relación también habría seguido el camino de sus precursores. Después de un comienzo mágico, la desconfianza y la paranoia se instalarían, especialmente con un personaje de Playboy como era Dodi, y la relación habría seguido su curso predecible para separar las camas, para separar las vidas. Los rasgos de ella y de él unos cuantos años antes en mi libro, estaba claro que había algunas dificultades potencialmente grandes entre ellos. A lo largo de los años me han preguntado muchas veces cómo me sentía cuando la conocí. ¿La perspectiva de hacer su carta astral era desalentadora? ¿Tendría que comprometer mis verdaderos sentimientos sobre la astrología, dado que Diana era miembro de la familia real y la futura reina de Inglaterra nada menos? ¿Qué pensé de ella? ¿Qué pasó durante esa primera consulta? Cuando conocí a Diana, yo ya había trabajado como consultora astrológica durante 10 años. Muchas personas de todos los ámbitos de la vida, incluidos la realeza, habían pasado por las puertas de mi consultoría, así que no diría que estaba intimidada. Pero me preocupaba realmente que hubiese un problema por resolver y quería que se hiciera bien. También decidí que la única forma de continuar con la consulta era tratarla como a cualquier cliente, no más especial que a cualquier otra persona. Y fue con esa actitud que nos sentamos juntas en el sofá de su pequeña sala de estar, extendiendo todos los cuadros que manejo en la mesa de café enfrente de nosotras. Con cualquier nuevo cliente, para empezar, discuto todas las características de la tabla desde una postura bastante superficial. Empiezo desde el punto ascendente y, abriéndome paso en sentido antihorario alrededor de la tabla, hablo de cada planeta y de cómo se manifiestan cada uno según su relación con los demás y su posición de casa y firma. Este procedimiento generalmente toma alrededor de 20 minutos y para el final de ese tiempo el cliente debe sentirse cómodo conmigo y ya no se alarma por lo que le depara el futuro, que por supuesto no es el verdadero propósito de la astrología, dice Penny Thornton. Esta pequeña incursión en la carta generalmente crea un foro de discusión,
para que luego pueda abrir las capas más profundas de la astrología y enfocarme específicamente en el tema de interés. Diana sigue viva y está espléndida en los corazones y las mentes de personas de todo el mundo, de los que la conocían personalmente y de los que vimos su vida transcurrir en los medios. Pero hoy en día continúa en todas partes despertando el mismo interés. Básicamente también porque sus hijos son su legado, un legado que cambió para siempre a la monarquía británica desde que ella se fue. Diana de Gales era una celebridad de la mayor magnitud y su muerte prematura y siniestra le han asegurado un lugar sin igual en la historia, sirviendo de ejemplo su lado positivo, pero, por qué no decirlo, la eterna rival de Camilla Parker tenía su lado más contradictorio que no le hizo ser feliz. Pero veamos qué escribió Penny Thornton, reputada astróloga británica, a quien Diana consultó y que fue citada por la princesa en el Palacio de Kensington en marzo de 1986, 5 años después de la boda con Carlos y cuando Harry tenía poco más de 2 años y Guillermo 4. Conocí a Diana por primera vez en marzo de 1986. Tenía 25 años y llevaba 5 años casada con el príncipe Carlos. Una semana más o menos antes de esa reunión, ella me había telefoneado de repente para preguntarme si podría hacer su carta astral. Inicialmente me negué de manera cortés porque estaba trabajando a una fecha límite apretada en mi segundo libro, pero cuando mencionó que solo esperaba una luz al final del túnel, acepté verla inmediatamente. Por lo tanto, cuando llegué al Palacio de Kensington, era plenamente consciente de que ella estaba descontenta y buscaba una guía específica de la astrología. También había supuesto que la razón de su infelicidad era su matrimonio, no porque ella hubiera discutido esto conmigo, sino porque después de haber evaluado a fondo el divorcio de sus padres. Al examinar las características fundamentales de su carta astrológica y fijándose en la fecha 1981, momento de la boda, observé que la conjunción de los planetas no le permitirían deslizarse fácilmente hacia un papel real convencional. Ella requería una gran libertad de autoexpresión y, a pesar de su deseo de seguridad, necesitaba mucho estímulo para actuar. Y siempre buscando experiencias novedosas. Por un lado, podría aportar un soplo de aire fresco a sus relaciones a través de la fuerza de su personalidad y no dejar que su relación se estancase o cayese en una rutina aburrida. Pero por otro lado, si su matrimonio se volvía demasiado restrictivo, ella saldría a buscar horizontes más emocionantes. Como futura reina de Inglaterra, justo esto último es absolutamente impensable y mucho menos practicable. Como ya escribí en mi libro, en el año 81, el año de su boda, cuando Diana tenía 20 años y se casa con el príncipe, la joven no tenía ni idea de quién era. Ella no tenía ninguna experiencia sexual real ni ninguna oportunidad de explorar la intimidad emocional con un hombre. Ella la desarrolló e hizo crecer en el matrimonio y Charles, 13 años mayor que ella y con un carácter complejo, no era el hombre adecuado para iniciarla, para relacionarse con sus complejas emociones y su profunda falta de autoestima. De hecho, Carlos ayudó a convertir un dilema interno latente en una verdadera psicosis. Es justo decir que esa conjunción planetaria de la fecha de su boda fue la responsable tanto de la personalidad carismática de Diana como de su relación problemática con la gente con la que se hizo cercana. La princesa tenía carisma, impresionante presencia, una forma de acercarse a las personas que enamoraba, tenía un instinto de aprovechar el momento que revelaban, sin embargo, intuitivamente un problema en Diana. Dejó una huella indeleble en las vidas de aquellos a quienes tocó. Por lo tanto, una consulta no es un monólogo emitido desde un púlpito elevado, sino un diálogo entre dos personas, diría Thornton. Durante las 4 horas que estuvimos juntas, continúa, Diana habló sobre su infancia, su relación con sus padres, los efectos de su divorcio y sus sentimientos acerca de su madrastra. Pero en el centro de la consulta estaba su matrimonio con Carlos y su desesperación por su ineludible destino, por así decirlo.
dice Thornton. Todo esto ha sido tan bien documentado que no creo que tengamos que pasar tiempo investigando la bulimia, los intentos de suicidio, los escándalos, los silencios y las hostilidades. Todo esto lo sabemos. Lo que puede ser de más interés para todos es lo que le hizo ser a Diana tan extraordinaria, ser un conjunto de contradicciones completamente fascinante. Todavía encuentro desajustes sobre la carta de Diana en otras publicaciones periódicas basadas en la fecha de nacimiento, porque estaba equivocada. De hecho, cuando comencé mi asociación con Diana, también estaba trabajando en una hora incorrecta de nacimiento. Pasó al menos un año hasta que de repente ella me dijo: «¿Sabes, Penny? Me doy cuenta de que tengo mi hora de nacimiento a las 7:45 p.m., es decir, a las 19:45. Pero no fue así. Nací justo antes del comienzo de la final masculina en Wimbledon, aproximadamente a las 2 de la tarde. Por lo tanto, en lugar del ascendente aventurero, dice Penny Thornton, extravagante e independiente de Sagitario, Diana lo tendría en Libra, o sea, graciosa, grácil, encantadora y diplomática en su ascendente, una receta perfecta para el icono de la moda en que se convirtió y su relación con la Organización de Relaciones Británica, Relate. Pero también influye en que proporcionaba así una razón astrológica para el dolor que experimentó en la infancia y a la luz de su muerte prematura, la mayoría solo recordará la vitalidad embriagadora que generó el amor que ella irradiaba. Pero por el contrario, se han escrito innumerables relatos sobre su tratamiento hacia los amigos y hacia el personal de servicio. Sus sentimientos previamente cálidos y afectuosos podrían convertirse en disgusto helado casi de la noche a la mañana. Un incidente que habría sido tomado a la ligera en una ocasión podría convertirse en la fuente de furia intensa en otra ocasión. Ella fue atractiva y generosa, pero impredecible y peligrosa. Por ejemplo, dependiendo de su estado de ánimo, Patrick Jefferson, secretario privado de Diana de 1988 a 1996, tras Barry Manaki, escribió en su libro Sombras de una princesa: Diana descubrió que podía ser perspicaz y considerada con sus elogios y aliento hacia los demás, aunque un poco inconsistente. Recibir una palmada en la espalda un día no te protegía de ser pateado al día siguiente por hacer lo mismo. Cuando no estaba contenta, su desconfianza y astucia naturales tomaban el control. Entonces, sus habilidades verbales las empleaba para herir y confundir. Cuando despertó, usaba palabras como si fuesen tomahawks y su objetivo rara vez fallaba. Ella sabría, con astucia de gato, cuándo dejarte sentir la garra de su pata de terciopelo. Como el depredador que a veces era, acecharía a su víctima esperando que su atención se distrajese antes de atacar. Está en todas nuestras naturalezas, continúa Jefferson, tener estados de ánimo, ser fácil y feliz un día, gruñón otro día. Todos nosotros ponemos nuestra mejor cara al comienzo de una relación. Luego, con el paso del tiempo, surgen nuestras características menos atractivas y nuestras patologías nos ganan. Pero con